Bienvenidos a Economía en Breve. En el tema más relevante de esta semana, en Estados Unidos se publicaron un par de indicadores con malos resultados y algunas implicaciones que pueden ser relevantes. Por un lado, la producción industrial se contrajo 0.5% en junio, cuando el promedio de analistas anticipaba que se mantendría sin cambio respecto al mes de mayo, ligando ya 2 meses en contracción y, como vemos en la gráfica, comienza a marcar una tendencia descendente luego de estar básicamente estancada por casi 1 año y medio. El componente manufacturero de la industria también se contrajo, en este caso 0.3%, igual por debajo de lo que se estaba esperando. La tasa de utilización de la capacidad instalada en la industria se redujo más de lo previsto, alcanzando un nivel de 78.9%, dibujando también una tendencia bastante clara a la baja. Buena parte de la contracción se explica por una caída de 1.3% en el sector de bienes de consumo, lo que puede estar reflejando un consumidor más cauteloso o más afectado por la mordida más fuerte de las tasas de interés. Por otro lado, las ventas minoristas crecieron 0.2% en junio, pero bastante por debajo del 0.5% que anticipaba el mercado, como podemos ver en la gráfica. Hay un cambio bastante evidente en su velocidad luego de la potente recuperación que propiciaron los estímulos del gobierno en el 2021. Excluyendo automóviles, las ventas minoristas crecieron 0.2%, apenas por debajo de lo previsto, pero como vemos en la gráfica, también muestran un cambio importante en su velocidad. Me parece que lo que estamos viendo en las cifras es reflejo de la situación de los hogares que ya se gastaron el dinerito que les dio el gobierno y que ahora tienen que volver a un ritmo más acorde al crecimiento de sus ingresos, considerando también que tendrán que pagar sus deudas, como tarjetas de crédito, hipotecas y créditos personales a tasas más altas. ¿Qué tan fuerte será la moderación o ajuste en el consumo? Esto dependerá, por un lado, del ritmo de la producción, pero también del entorno financiero y económico que perciban los hogares. Si tuviéramos nuevos episodios de volatilidad elevada con caídas importantes en los mercados accionarios, esto podría provocar una mayor cautela en los hogares y un menor ritmo de consumo que a su vez podría frenar la producción. Cabe notar que hay una cantidad importante de empresas con elevados niveles de deuda y problemas para pagar sus intereses o refinanciarse en los mercados financieros, como nos muestra esta gráfica de Bloomberg, en la que destacan los sectores de bienes raíces, y aún nos falta ver las quiebras de las empresas que no podrán adaptarse a un entorno de menor liquidez y de mayores tasas de interés. Por lo pronto, los mercados se han vuelto más optimistas sobre el ritmo de la actividad económica, diluyéndose por lo pronto la expectativa de una recesión ligera como el escenario más probable, en parte porque la baja en la inflación ha fortalecido la expectativa de que solo faltaría un incremento más en la tasa de interés de la Reserva Federal para terminar con el ciclo de alza en las tasas, a pesar de que hace pocas semanas los banqueros centrales mantenían sus advertencias sobre alzas en las tasas de interés. Hubo otras noticias en Estados Unidos que hay que comentar, comenzando con estas dos que tienen que ver con la industria de semiconductores, es decir, con la fabricación de chips. Por un lado, esta nota de Bloomberg refiere que Estados Unidos está buscando asociarse con Panamá para desarrollar su cadena de producción de semiconductores. Hay que recordar que China se convirtió en el principal productor de chips de estos semiconductores en el mundo, pero las fricciones que se han generado con Estados Unidos han llevado a este último a tratar de desarrollar una fuente alterna de este tipo de insumos para las manufacturas, los bienes electrónicos, etc. En la segunda noticia, la empresa de Taiwán, productora de chips, anunció que no podrá completar una planta que está construyendo en Arizona, en Estados Unidos, porque no encuentra suficientes trabajadores con la calificación necesaria. Lo lamentable es que México tiene la gran oportunidad de convertirse en socio estratégico de la economía más poderosa del mundo en esta importante industria que es clave para el presente y para el futuro, pero estamos dejando escapar esta oportunidad por la falta de visión y de entendimiento de una sola persona, que es el presidente, más preocupado en el poder que en el bienestar del país. En otra nota difundida en medios internacionales primero y luego en medios mexicanos, se refiere a la fuerte corrupción que hay en Pemex,
con empleados solicitando dinero para facilitar los pagos que tiene que hacer la empresa a sus proveedores. La noticia se suma a la baja en la calificación que hizo la agencia Fitch, que ya comentamos la semana pasada, ya que refleja los serios problemas que tiene la empresa del Estado y los problemas que tienen sus proveedores. Y siguiendo con el tema de Pemex, esta semana la agencia Moody's mantuvo su calificación crediticia, pero recortó la perspectiva de la misma de estable a negativa en otro golpe para la administración de la petrolera. En su comunicado, Moody's destaca que Pemex continuará registrando un flujo de efectivo negativo y la necesidad de grandes cantidades de financiamiento externo dadas las pérdidas persistentes, sobre todo en su refinación. Dicen que el acceso de Pemex a los mercados de capitales es limitado, dado su alto riesgo de crédito y la falta de medidas para mitigar su exposición a riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La perspectiva negativa refleja la visión de que si no se dan cambios fundamentales en la estrategia del negocio, la empresa enfrentaría mayores riesgos de crédito. Bien, el tema de Pemex será uno de los grandes problemas del país, aunque algunos participantes de los mercados señalan que es demasiado grande para fallar y por lo mismo siempre contará con el respaldo del gobierno federal. Pero yo me pregunto, ¿en qué momento se convertirá en una empresa demasiado quebrada para seguirla respaldando desde el gobierno? ¿Y qué consecuencias vendrán cuando esto ocurra? Por otro lado, los mercados accionarios presentaron un comportamiento más diferenciado esta semana, pero nuestro promedio de los 10 mercados que ven aquí terminó con una ganancia de 1%. La Bolsa de Valores en México estuvo básicamente en lateral, bajando 0.1% en la semana para terminar en los 53.702 puntos. El peso reaccionó luego de varias semanas de gran fortaleza, subiendo hasta los 17 pesos por dólar, como ven en nuestra gráfica semanal, que siguen siendo niveles todavía de sobrevaluación importantes. Por cierto, si el programa te parece útil, dale like y suscríbete a nuestro servicio en nuestra página web que ves aquí, www.economiaenbreve.com. Incluso te propongo el reto amistoso que si logras encontrar otro servicio de análisis económico con alguien con la experiencia, trayectoria e independencia de tu servidor y amigo, con la profundidad de análisis y el contenido del programa y con el estilo dinámico, visual y ameno que tiene Economía en Breve, me mandes un correo a nuestra dirección de contacto @economiaenbreve.com para verlo y en su caso, si existe tal servicio, regalarte 6 meses de nuestro video semanal en lo que incorporamos nuevas mejoras. En México, el INEGI publicó su indicador oportuno del consumo privado, que recordemos es una estimación, un ejercicio estadístico de nowcasting para tratar de anticipar un poco el resultado del consumo privado del mercado interior. Como ven en este cuadro, para mayo anticipan una caída de 0.1% y luego para junio una recuperación de 0.2%. En esta gráfica podemos ver en las últimas 2 columnas cómo quedaría el consumo privado de validarse estas estimaciones, notándose que luego de un fuerte repunte en enero, el consumo habría estado básicamente estancado durante el segundo trimestre. También en la semana se presentó el indicador oportuno de la actividad económica, que busca anticipar el indicador global de la actividad económica, el IGAE. En este caso, el INEGI estima para mayo un fuerte crecimiento de 0.4% y para junio un aumento de 0.2%. De confirmarse estas estimaciones, así se vería el comportamiento del IGAE en estos próximos 2 meses, marcado aquí en la gráfica por las bolitas anaranjadas. Regresando al cuadro, buena parte de la fortaleza de mayo se explicaría por el sector industrial, aunque hay que recordar que el INEGI estima de forma independiente el total de sus diferentes componentes. Ya para junio la industria apenas crecería. La semana pasada comentábamos esta gráfica que muestra un comportamiento bastante extraño en la construcción pesada, que se explica por la aceleración de las obras insignia del gobierno, en lo que es un efecto de corta duración en el mejor de los casos. Ya veremos en las cifras del tercer trimestre si el mismo ritmo se logra mantener en el total de la industria, cosa que dudo mucho por cómo van las cosas en Estados Unidos. Otro indicador de la semana en México fue el de las ventas al por menor, que como vemos en este cuadro del INEGI registró una caída de 0.5% real en el mes de mayo. Si vemos las ventas de forma gráfica, podemos apreciar que llevan varios meses básicamente estancadas, lo que representa otra señal de debilidad en la economía que contrasta con todo el optimismo que hemos venido viendo.
En el entorno político, el financiero Bloomberg publicó los resultados de una encuesta que muestra ya una ventaja importante de Xóchitl Gálvez como posible candidata de oposición, con 22% de las preferencias, seguida por Santiago Krill con 16% y Enrique de la Madrid con 12%. El meteórico ascenso de Xóchitl en las preferencias, diría, se explica tanto por los ataques que ha recibido de forma continua por parte del presidente, como por las respuestas que les ha dado, pero sobre todo por el carisma y autenticidad que tiene, lo que le ha permitido conectar con muchos ciudadanos que antes no la conocían. Por cierto, me llamó la atención que solo la Coparmex hizo algún señalamiento a las acciones ilegales del presidente, señalando que hacen pública su preocupación por la publicación que hizo el Ejecutivo. Se refiere a los datos que dio a conocer de la empresa y de Xóchitl Gálvez. En el entorno global, Rusia retiró el acuerdo para permitir la exportación de grano de Ucrania y lanzó ataques sobre las instalaciones de almacenamiento de granos en el puerto de Odesa, en Ucrania, lo que ha comenzado a repercutir sobre los precios de los granos y podría afectar el comportamiento de la inflación en varios países. Es un tema que habrá que ver más adelante. La semana que inicia tendremos mucha información económica, destacando desde luego la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, para la que se anticipa un nuevo incremento de 25 puntos base en la tasa de referencia, pero habrá que ver si en su mensaje se puede encontrar lo que están pensando respecto a más incrementos en el futuro. Me parece que los mercados están esperando ver que este sería el último incremento de ciclo de alza en las tasas de interés y podría haber reacciones importantes si permea alguna visión diferente. También en Estados Unidos se publicará el primer avance con las cifras del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año, que es el indicador más importante para la economía. Ya veremos cómo viene el ritmo general, que se espera en 1.7%, y cómo vienen sus principales componentes, especialmente el consumo personal, que es el que ha mantenido buena parte del impulso que lleva la economía. Luego tendremos también el importante reporte de ingreso y gasto personal, que contiene el indicador más relevante de inflación para la Reserva Federal. En México comenzamos con las cifras de inflación de la primera quincena de julio, para la cual los mercados anticipan en promedio 0.25% para el índice general y 0.22% para el subyacente. Luego tendremos el IGAE del mes de mayo, la encuesta nacional de ocupación y empleo, las cifras de balanza comercial y de finanzas públicas, todos del mes de junio. Esta ocasión tenemos la sección Adam Smith con las reflexiones de un gran economista contemporáneo, economista y pensador, sobre uno de los temas más espinosos y sensibles de la actualidad, el tema de la inclusión. El libro de Thomas Sowell, Discriminación y Disparidades, me parece un trabajo extraordinario que hay que leer, ya que nos presenta una visión muy informada y valiosa de este tema, que en algunos casos está enfrentando y consumiendo a sociedades enteras. Nos dice Sowell que las palabras pueden engañar de forma más integral por su atractivo emocional que los números, y es ilegítimo y peligroso invocar palabras emocionalmente cargadas como algo que anule o sustituya al pensamiento. La manipulación emocional es solo uno de los peligros cuando las palabras son usadas para oscurecer las realidades y las conexiones de causa y efecto detrás de esas realidades. La pregunta crucial no es si existen los demonios o males del pasado en el presente, sino si esos males y demonios son automáticamente la causa de las mayores disparidades económicas, educacionales y sociales del presente. Dice Sowell, si somos serios sobre buscar la causalidad, debemos ver más allá de las palabras emocionales, que no están intencionadas necesariamente para informar o convencer, sino frecuentemente para conseguir su objetivo si simplemente abruman con su repetición o silencian mediante la intimidación. Sowell cita algunos ejemplos de evidencia empírica que demuestran que no existe lo que sería un racismo sistémico como causa de las disparidades que se observan en Estados Unidos y otros países. Sowell explica la importancia que tienen las palabras para producir efectos, en muchos casos indeseados, sobre las sociedades, hablando por ejemplo de la palabra diversidad, que sustituyó a la palabra balcanización, y al hacerlo se pierde una importante lección histórica de lo ocurrido trágicamente en esa región del mundo, y lo resume, diría, de forma magistral diciendo:
Entre las más perturbadoras realidades sociales están aquellas sociedades en que diferentes grupos viven, por lo menos con tolerancia hacia los otros por años e incluso generaciones, hasta que alguna chispa, ya sea un incidente en particular o un demagogo talentoso, se presenta y dispara una pesadilla de horrores. No solo a la sociedad en general, sino en particular a los grupos rezagados, son los que pueden beneficiarse de saber lo que es verdad, distinguiéndolo de lo que está en boga. No solo se ofrece un camino más claro hacia el progreso con la verdad, sino que el rompimiento de la ley y el orden como consecuencia de la agitación constante de los resentimientos amargos casi invariablemente conduce a más sufrimiento en los menos afortunados. Sowell menciona que como reacción a la amenaza que representan aquellos que hacen comparaciones de grupos étnicos más exitosos y otros no exitosos para buscar la verdad, se les estigmatiza como una manifestación de racismo implícito sobre los grupos menos favorecidos. En fin, de verdad me parece muy valiosa la aportación de este libro para entender mejor este tema tan importante en nuestras sociedades modernas, sobre todo para explorar de forma racional y científica los problemas, buscando llegar a las causas verdaderas de los mismos y no dejarnos arrastrar por las fuertes emociones que provocan algunas palabras y discursos. Antes de terminar, los invito a poner comentarios respecto a nuestro programa, ya sea en YouTube o que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo de contacto que ya conocen y que pueden ver aquí. A todos mis suscriptores les reitero, como siempre, mi agradecimiento, y a los que todavía no lo son, los invito a visitar nuestra página para suscribirse al programa y estar bien informados sobre el acontecer económico de México y del mundo, que hoy día es más importante que nunca. Con eso terminamos este programa número 324. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.